Saludos, ¿qué tal amigos? Quiero tratar este tema contigo, días de conflicto se titula. Y dice que los maestros de los judíos dictaban muchas prescripciones para el pueblo y exigían de él muchas cosas que Dios no había ordenado. Aún los niños tenían que aprender y obedecer estos reglamentos. Pero Jesús no trató de aprender lo que enseñaban los rabinos. Nunca habló con desprecio de estos maestros, mas estudiaba las escrituras y siempre obedecía las leyes de Dios. Jesús actuaba no de manera contraria a lo que le enseñaban sus maestros, sino de acuerdo a las escrituras, las cuales habían sido dictadas por su Padre. Con frecuencia se les reprendía por no hacer lo que hacían los demás. En tales ocasiones demostraba por las escrituras cuál era el camino recto. Jesús trataba siempre de hacer felices a otros por ser tan manso y ponerle conformarse a la conducta de los demás, pero no podía lograrlo. Cuando se le instaba a que obedeciese las reglas de ellos, preguntaban qué decía la Biblia al respecto, pues estaban bien dispuestos a hacer lo que ella le dijera. Esto enojaba a los rabinos. Sabían que sus enseñanzas eran contrarias a la palabra de Dios y sin embargo disgustaban con Jesús porque rehusaban obedecerle. Jesús fue para hacerles preguntas acerca de las escrituras, mas ellos no podían contrarrestarla ni darle respuesta. Se quejaron de él a sus padres. José y María creían que los rabinos eran hombres buenos y Jesús tuvo que sufrir cargos injustos como muy duros de soportar. Imagínense, era un niño y sus padres hacían lo mejor para él. Las manos de Jesús se ponían también en las palabras que los rabinos le enseñaban para ser atendida con las de Dios. Reprendían a Jesús por sobreponerse a los dirigentes del pueblo. Los rabinos también se consideraban diferentes y mejores que los demás hombres y rehusaban asociarse con la mayoría. Despreciaban a los pobres e ignorantes porque se creían mucho más inteligentes. Aún los enfermos y a los que sufrían los dejaban sin esperanza y sin consuelo. Sin embargo, Jesús, al contrario, manifestaba interés y amor hacia todos. Jesús siempre procuraba aliviar el sufrimiento de cuantos se encontraban. No tenía mucho dinero que dar a los necesitados, pero con frecuencia se privaba de alimentos para socorrer a otros. Cuando sus hermanos dirigían palabras ásperas a los pobres y miserables, Jesús iba a verlos y les hablaba con bondad para animarlos. A los que tenían hambre y sed les llevaba un vaso de agua fresca y a menudo les daba pan de su propia comida. Todo esto desagradaba a sus hermanos, quienes le amenazaron y trataron de atemorizarle, pero él siguió haciendo lo que Dios había ordenado, que era ayudar al pobre y al menesteroso. Muchas fueron las pruebas y las tentaciones que Jesús tuvo que soportar. Satanás estaba siempre alerta para tratar de vencerle. Si Jesús hubiese podido ser inducido a cometer tan solo un acto malo, a pronunciar una sola palabra mala, o hacer además de impaciencia, no había podido ser nuestro Salvador y el mundo se había perdido para siempre. Satanás lo sabía y por eso procuraba con tanto ahínco inducir a Jesús a pecar. Aunque el Salvador estuvo siempre guardado por ángeles celestiales, su vida fue una larga lucha contra los pecadores de las tinieblas, los poderes de las tinieblas. Ninguno de nosotros tendrá jamás que sufrir tentaciones tan fuertes como las que acecharon a nuestro Salvador. Para cada tentación tenían una sola respuesta, un escrito está. No censuraba a menudo la mala conducta de sus hermanos, sino que les repetía lo que Dios había dicho. Nazaret era una población corrompida y los niños y los jóvenes procuraban inducir a Jesús y que siguieran los malos caminos de ellos. Como era alegre y animoso, le gustaba su compañía, pero sus principios rectos los irritaban. Frecuentemente le llamaban cobarde porque rehusaba participar con ellos en algún acto prohibido. También se mofaban de él porque era
tan escrupuloso a todo esto, le respondí, escrito está. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia, dice Job 28:28. Amar el mal es amar la muerte, porque el salario del pecado es la muerte. Jesús no reivindicaba sus derechos al ser maltratado, lo soportaba todo con paciencia, debido a que era tan bondadoso y resignado que su trabajo resultaba a menudo inútilmente duro, pero nunca se desanimó porque sabía que Dios le estaba aprobando. Sus horas, mejor dicho que Dios lo aprobaba, sus horas de trabajo se hallaban cuando se hallaba sola con la naturaleza y con Dios. También concluido su trabajo, le gustaba andar por el campo, meditar en medio del verdor de los valles y orar a Dios en la ladera de los montes, entre los árboles del bosque. Escuchaba el canto que los pájaros parecían dirigir al Creador y unía su voz a las de ellos en cánticos de alabanza y de acción de gracias. Cantando daba la bienvenida a la aurora y a menudo iba muy de madrugada a un lugar tranquilo para pensar en Dios, estudiar las Escrituras y orar, algo que nosotros también tenemos que hacer hoy en día. Tras esas horas de quietud volvía al hogar para reanudar sus tareas y para dar un ejemplo de trabajo paciente. Donde quiera que estuviese parecía atraer a los ángeles de Dios. La influencia de su vida pura y santa no dejaba sentir entre todas las clases del pueblo. Lo dejaba sentir, mejor dicho, entre todas las clases del pueblo. Bondadoso e inmaculado, acababa entre los que vivía, se hacía sentir. Publicaba a los demás lo que era ser un buen samaritano. Aquí también y allí pronunciaba palabras de simpatía al ver hombres cansados a quienes se les obligaba a llevar cargas pesadas. Él mismo les compartía y les repetía las lecciones que había aprendido de la naturaleza acerca del amor, la bondad y la compasión de Dios, que era su Padre. Les enseñaba a considerarse poseedores de talentos preciosos que, de ser bien empleados, les reportarían riquezas eternas. Con su propio ejemplo, les enseñaba que cada momento tiene su valor y que debe ser aprovechado. Jamás consideró indigno a ningún ser humano, sino por el contrario, procuraba animar aún a los toscos y menos promisorios. Les decía que Dios los amaba como a sus hijos y que les era posible llegar a Dios, a llegar a ser como Dios en carácter. Así obró Jesús desde su niñez, sin alardes, y benefició a los demás. Ni los sabios maestros ni sus propios hermanos pudieron inducirle a que procediera a otra manera de vivir. Con firmeza de sí mismo llevaba a cabo el propósito de su vida, pues estaba llevando la luz a este mundo que tanto la necesitaba. Recuerda que Jesús tuvo una vida de niño de la cual la palabra de Dios no declara mucho, pero ustedes se pueden imaginar que como hijo de Dios siempre trató de llevarse de las Escrituras y de hacer la voluntad de su Padre aquí en esta tierra, que era ayudar a los demás, de dar ánimo y de motivar a los demás a volverse a Dios y a nuevamente alcanzar la luz en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, apreciado amigo, y que desde ahora en adelante nosotros podamos ser como lo fue Cristo cuando estuvo aquí en esa tierra. Ser bondadoso, aprender a tolerar y a soportar y llevarnos bien con todos los demás. Que Dios te bendiga.